Proyecto de resolución sobre... No. Proyecto de ordenanza sobre convenio con el Ministerio de Medio Ambiente. Ya quería ir al último punto, pero nos quedan 2 puntos. Despacho del cuerpo en comisión. Visto el expediente S número 1974/23, origen Departamento Ejecutivo, referente a convenio con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, analizó el mismo, los concejales abajo firmantes recomiendan su aprobación. Lleva la firma de los concejales Navoni, Colabianchi, Dadín, Rosa y Petrantrono. Concejales, ¿tienen el uso de la palabra? Sí, Marianela Rosa tiene el uso de la palabra. Este es un convenio que está articulado en el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, como dijo la secretaria, llamado Programa Provincial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Según el subsecretario de Desarrollo Económico, quien nos comentó de qué se trataba este programa, tiene que ver con la ejecución de un laboratorio, de un equipamiento y un vivero de plantas nativas. Es un proyecto que se armó hace más de un año y que está con un presupuesto de 6.500.000 pesos. Está planificado para hacerse frente a la delegación de Punta del Indio, en el sendero de Coronillo Abuelo, y también para hacerlo en 2 partes. Por un lado, el laboratorio y después el mantenimiento de las plantas nativas. Eso, para aportar. Gracias, concejal. No sé si otro concejal... Señor presidente. Sí, concejal Landa. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que es preocupante que después de haber tenido un expediente en el cuerpo en comisión y haberlo leído, nos enteremos cuál es el objetivo del proyecto en este momento en el recinto. Y no esté documentado ese proyecto que acaba de comentar la concejal Rosas, de cuál es el objetivo y para qué fue firmado ese convenio. La verdad que este bloque no puede acompañar esto, una nueva desprolijidad. En el expediente no figura lo que se acaba de comentar y la verdad que no sé cómo catalogar que el Departamento Ejecutivo haya invertido estos 6 millones de pesos en algo que no está documentado en un expediente. Es un convenio, encima, que no es que se firmó ayer, donde muchas veces se dice que fue apurado. Es un convenio que fue firmado en julio del 2023 y está terminando, porque tiene 6 meses de validez. Se lo pide que se lo convalide, por lo tanto el 15 de enero va a estar concluido, ejecutado, gastado y auditado por el Ministerio de Ambiente. La verdad que es una total y absoluta desprolijidad y una falta de respeto. Por lo tanto, este interbloque no lo va a acompañar. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Landa. Señor presidente. Sí, concejal Franzoni. Gracias, señor presidente. Bueno, totalmente de acuerdo con las palabras del concejal Landa. Repetir que es una convalidación de un convenio en el cual lo leímos y solamente habla de insumos bajo, ahora no recuerdo bien el título que leyó la concejal Rosa, pero nunca habla del vivero municipal. Hace 10 minutos terminamos de tratar el presupuesto municipal, en el cual está presupuestado, no me voy a acordar con qué valor, el vivero municipal, con otro monto obviamente que no son los 6 millones, que este Consejo Deliberante hace más de un año aprobó
en este recinto para que se lleve adelante atrás de la delegación municipal, en un terreno que no sabíamos si iba a poder o no hacerse, porque no tenía las escrituras correspondientes, porque no era del Estado. Un convenio que se firmó, si no recuerdo mal, el 13 de julio y estamos a 27 de diciembre y que seguramente esta plata al Ejecutivo le entró y estamos presupuestando nuevamente un vivero municipal para el 2024 que no se hizo. ¿Cómo pretende el Ejecutivo? Vuelvo a lo mismo, nos enteramos que este convenio era para el vivero municipal que salió aprobado este recinto, que claramente si hubiese venido en tiempo y forma, este consejo hubiera acompañado. Pero ¿cómo hacemos para acompañar un proyecto que no tenía el anexo 1 y 2, en donde determinaba qué se iba a hacer con ese dinero? Nosotros no podemos acompañar algo que nos enteramos acá en este momento para qué era. Algo que, vuelvo a repetir, aprobamos por unanimidad en este consejo, que acompañamos y que queremos que sea viable, pero no de esta manera. ¿Dónde están esos 6 millones de pesos? Porque esto fue firmado el 13 de julio. ¿Cómo lo vemos en el RAFAM? ¿Qué partida? ¿Alguno me puede responder? ¿Cómo vemos? Bueno, me parece que son cosas para que tengamos en cuenta a los y las concejales que recién entran, a los que ya venimos hace un tiempo, que me parece que es hora de tomar la responsabilidad que como funcionarios públicos tenemos y dejemos de aprobar cosas que no corresponden aprobar, porque es dinero de todo el pueblo. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. ¿Va a hacer uso de la presidente. palabra? Sí, concejal Colabianchi. No, quería aclarar un punto de lo que mencionaba recién la concejala Franzoni. Lo que está presupuestado dentro del vivero Plantas Nativas, que se trató hoy al inicio de esta sesión, tiene que ver con una invasión de plantas exóticas que hay en el vivero y que se está proyectando desde el área de ambiente, llevar adelante las acciones correspondientes para hacer control de exóticas. Por otra parte, todas estas dudas con respecto al monto, a si fueron, si entraron esos fondos o no, cómo van a estar invertidos y demás, podemos ya, luego del tratamiento de la OFI, ya me puse en contacto con el subsecretario de Desarrollo Económico, Facundo Galván, se puso a disposición de este Consejo Deliberante para aclarar todas las dudas que haya, al igual que el resto del Ejecutivo, y si a ustedes por algún motivo no les responden los llamados o los teléfonos, nosotros, cada uno de los integrantes de este cuerpo, nos comprometemos a exigir que se presenten a dar las respuestas y las dudas que tengan, a despejar las dudas que tengan, porque desde este desde este bloque de concejales celebramos que se haga un control adecuado sobre los fondos de este municipio. Nada más, señor presidente. Gracias, concejala. Señor presidente. Sí, concejal Franzoni. No, me parece que las dudas se responden y se sacan antes de traer a recinto un proyecto, no después, porque después ya es tarde. Es como la explicación que tuvimos antes de comenzar esta sesión, con un proyecto que nosotros entendíamos no era legal aprobar y que también por el bien de todo el cuerpo decidimos ni siquiera traerlo a recinto, porque consideramos de que debe tener una nueva reformulación. Con este debería haber pasado lo mismo. Sí quiero aclarar que en el presupuesto municipal 2024 hay una partida, que es la 22.501.23, que habla del plan provincial nativas bonaerense, que es al que la concejal Colabianchi se refería, que tiene un presupuesto de 100.000 pesos, o sea, es una partida abierta, pero a su vez la jurisdicción 66, que habla específicamente del vivero municipal, que es a lo que nos estamos refiriendo en este momento, con este convenio que estamos convalidando, tiene una partida de 100.000 pesos. Ni siquiera está reflejado en este presupuesto los 6 millones de pesos que ustedes van a votar en este momento. Entonces me parece importante
que los números sean claros para nosotros y para los vecinos. Nosotros nos manejamos con la información municipal. La partida del vivero está con una partida de 100.000 pesos. No está reflejado el convenio que ustedes van a votar en estos momentos. Nada más, señor presidente. Gracias, concejala. Bueno, señor presidente. Sí, concejal Foti. Gracias, señor presidente. Bueno, como dijeron los concejales que me antecedieron en la palabra del interbloque, quiero manifestar el rechazo y la indignación, porque es realmente increíble que un convenio que se firmó en julio llegue el 27 de diciembre a este recinto para que sea convalidado y que, como recién demostró la concejal Franzoni, ni siquiera esté en el presupuesto. Esto realmente marca a las claras cómo gobierna este Ejecutivo, porque no es que hay un nuevo funcionario en el área y no es que ese proyecto nunca se habló. Usted, como el concejal Dadín, estuvieron presentes cuando aprobamos el vivero municipal y lo trabajamos, porque no es que fue un proyecto que entró de un día para el otro. Lo presentó, le pedimos información del tema y hoy nos enteramos que llegó financiamiento. No sé si habrá sido gestión de usted o no, señor presidente, pero lo realmente asombroso e increíble es que nos encontremos hoy con esto para aprobar. Ojalá que esos fondos se inviertan en lo que correspondan y que se conforme el vivero municipal, que valga la pena aclarar, estuvimos con la única persona capacitada hablando de árboles en estos días y luego del temporal que sufrió Verónica y viendo los graves problemas que tenemos en el tema poda, tanto en Verónica como en Punta del Indio. No me voy a meter en el terreno de Pipinas, ya que el ex delegado nos hizo un reconto el otro día del trabajo que realizaron y realmente no soy un experto para opinar demasiado del tema. Pero bueno, esperemos que esta situación no la tengamos en el 2024 y confío que los concejales del Frente de Todos, de Unión por la Patria, trabajarán para que esto no vuelva a suceder. Gracias, señor presidente. Obviamente mi voto no va a ser positivo. Gracias, concejal. Si no va a hacer uso de la palabra ningún concejal. Señor presidente. Pitalnik. Sí, concejal, tiene el uso de la palabra. Simplemente agregar a todo lo expuesto que la asistencia financiera, en su momento cuando se aprobó el proyecto del vivero para plantas nativas, no contempla, como fue anunciado por los concejales de Unión por la Patria, plantas exóticas, solo plantas nativas, ¿sí?, que pertenezcan al ámbito y a la zona en donde se desarrollan, ¿sí?, los humedales de Punta del Indio. Contemplamos sombra de toro, ¿qué más podemos? Coronillo, tala, sí, pero no plantas exóticas, como fue mencionado. Bien, gracias, concejales Pitalnik. Pasamos a la votación. Si nadie se usa la palabra, bueno, pasamos a la votación. Secretaria, si puede disponer la votación. Por la afirmativa. Por la negativa. Con 5 votos afirmativos, más el voto doble del presidente, es aprobada una ordenanza. Bien, continuamos con el orden del día. Continuamos con el orden del día. Proyecto de resolución sobre repudio a DNU presidencial. Despacho del cuerpo en comisión, vista la nota 42/23, elevada por el bloque
de Unión por la Patria, referente a proyecto de resolución en repudio al DNU 70/2023. Analizado el mismo, los concejales abajo firmantes recomiendan su aprobación. Lleva la firma de los concejales Navoni, Colabianchi, Dadín, Rosa y Pietrantuono. ¿Quieren que dé lectura por secretaría? Los concejales tienen el uso de la palabra. Señor presidente. Sí, concejal Colabianchi tiene el uso de la palabra. Bueno, en primer lugar, quiero contarle a los vecinos y a las vecinas de qué se trata este proyecto de resolución que hemos presentado desde el bloque de Unión por la Patria. Sabemos que, el pasado 20 de diciembre, el presidente recientemente electo, Javier Milei, anunció un decreto de necesidad y urgencia a través del cual se derogan o modifican más de 300 leyes vigentes sobre determinadas variadas temáticas, manifestando claramente el rasgo autoritario con el que aparentemente pretende gobernar. Pero sin entrar en cuestiones del contenido del DNU, en cuestiones políticas, quiero explicarles, y también esto desde el lugar como profesional de la abogacía, no se necesita igual ser abogado o abogada, tener una maestría en Derecho o nada semejante para saber que este decreto es manifiestamente inconstitucional. Si preguntamos a cualquier estudiante de la primaria o del secundario que ya haya visto la división de poderes y el sistema republicano de gobierno, saben que un presidente no puede derogar 300 leyes de una a través de un decreto de necesidad y urgencia. Pero principalmente los decretos de necesidad y urgencia son un instrumento jurídico que tienen los mismos efectos que una norma, que una ley, es una norma de carácter general, a través del cual en la reforma del 94 se autorizó, se consagró constitucionalmente a través del artículo 99, inciso 3, para casos excepcionalísimos y tal como indica su nombre, en situaciones de necesidad y de urgencia. De hecho, antes de ser incluido dentro de nuestra Constitución Nacional, era utilizado como una práctica de distintos presidentes que antecedieron a ese año, pero se le dio un acogimiento constitucional justamente para limitar esa facultad de los presidentes y poder dotar de mayores facultades al Congreso y reducir un presidencialismo muy acentuado que había con anterioridad a esa reforma. Eso de manera integral de la reforma constitucional del 94. Pero particularmente en lo que tiene que ver con los decretos de necesidad y urgencia, se estableció en el artículo 99, inciso 3, en primer lugar la regla general, que era de lo que hablaba, que el presidente tiene vedada, prohibida las facultades legislativas, y luego reconoce cuál es esa excepción a través de los decretos de necesidad y urgencia. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia vigente en la materia hasta el día de hoy, también ha delineado de qué se trata cuando hablamos de necesidad y de urgencia. A través del fallo de consumidores argentinos, por ejemplo, del año 2010, estableció, y del caso Berrocchi, también otro fallo vigente, con jurisprudencia vigente al día de hoy en materia de decretos de necesidad y urgencia, que estos corresponden en caso de que le sea imposible al Congreso poder juntarse a sesionar. Esto se prevé para situaciones, por ejemplo, de un contexto de guerra o un contexto de pandemia como el que tuvimos, o una catástrofe natural, o en el caso de que continuar o seguir el procedimiento normal de sanción de las leyes que prevé nuestra Constitución Nacional no pueda llegar a darse respuesta a esa emergencia o a esa urgencia que hay que dar respuesta. Claramente, si tenemos en cuenta
que el decreto 70/23 que dictó el presidente Milei, por ejemplo, por nombrar algunas materias, derogó la ley de alquileres, desregulación de las obras sociales, habilitación de las privatizaciones, derogación de las leyes de abastecimientos, góndolas, compra nacional, prestación de internet, medicina prepaga. Bueno, claramente no se ve ninguna necesidad ni urgencia, ¿no?, para pasar por encima, avasallar al Congreso de la Nación, que es el poder en donde están representadas todas las fuerzas políticas, donde está representada nada más y nada menos que el republicanismo, el sistema republicano que adoptó nuestra Constitución Nacional, porque ahí hasta todas las minorías tienen voces. Y sin embargo, de una manera muy autoritaria, el presidente de la Nación decidió derogar estas leyes, omitiendo darle tratamiento en el Congreso como correspondía, como la Constitución lo dice, no porque lo decimos nosotros, ni Unión por la Patria, ni los referentes nacionales de Unión por la Patria, sino como se lo indica la Constitución Nacional. Hizo toda una campaña hablando que fuera de la ley nada, pero se olvidó que antes de la ley está la Constitución Nacional, y primero se tienen que respetar los preceptos de la Constitución Nacional. Y los tratados de derechos humanos, que también son parte de nuestra Constitución Nacional al día de hoy. Entonces, ¿cuál es la urgencia, por ejemplo, de meterse con temas como los clubes, como las tarjetas de crédito? No alcanza, y esto lo digo jurídicamente hablando, no alcanza con una mención general de una situación económica compleja, heredada, como dice el presidente, para fundamentar y justificar la necesidad y la urgencia. En la historia de nuestro país, los decretos de necesidad y urgencia que se usaron por algunos gobiernos más abusivamente y por otros menos, jamás derogaron tanta cantidad de leyes o modificaron tanta cantidad de leyes a través de un decreto de necesidad y urgencia. Y en el caso de que lo hagan, lo hicieron especificando cláusula por cláusula cómo estaba fundamentada esa necesidad y esa urgencia. Y es lo que correspondería que haga el presidente en su decreto, y sin embargo no lo hizo. Simplemente se limitó a indicar que la justificación era la situación económica compleja que estábamos atravesando. Eso no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque lo dice nuestra Constitución Nacional, no es un motivo suficiente. Probablemente a partir de la catarata de amparos y de acciones judiciales que se van a iniciar, corresponde dentro de este principio de división de poderes que estamos hoy trayendo a esta sesión, que el control de constitucionalidad, por supuesto, lo tienen que hacer los jueces. Pero nosotros y nosotras, el Congreso, el Poder Legislativo, tiene, todos en el momento del juramento también lo hicimos, que defender el sistema democrático republicano en el que estamos, en el Estado de Derecho que estamos. Nos pasamos hablando de los 40 años de la democracia en este recinto, no, previo incluso a los nuevos concejales y concejalas que estamos hoy integrando el cuerpo. Hablábamos hace unas semanas de los hechos de violencia política que transitábamos, la importancia de mantener y defender el Estado de Derecho. Bueno, hoy una vez más invito a los concejales de la oposición a repudiar estos actos que atentan directamente contra la democracia y contra el principio de división de poderes, que es un pilar fundamental para nuestro sistema democrático. Además de que toca algo que me olvidé mencionar con respecto al artículo 99, inciso 3, es que también establece materias que son prohibidas directamente de ser objeto de regulación a través de un instrumento jurídico como un decreto de necesidad de urgencia. Y sin embargo, el decreto 70 del 2023 que dictó el presidente toca materia tributaria, toca materia hasta, se podría decir, penal, porque toca las infracciones del Código Aduanero. Hay varias regulaciones que claramente invaden o hacen un bollo o ignoran por completo, atentan contra el artículo 99, inciso 3. Y también se viola el artículo 29 de nuestra Constitución, que veda la posibilidad de darle facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo o la suma del poder público.
claramente, sumándole a las facultades que ya de por sí tiene el presidente en un sistema presidencialista como el nuestro, sumarle la posibilidad de derogar o modificar 300 leyes a través de un decreto de necesidad y urgencia, si eso no es dar la suma del poder público, ¿qué es? Y por otro lado, no me parece menor tomar en cuenta el título que le puso. Es llamativo porque el título que le pone al decreto de necesidad y urgencia es Bases para la reconstrucción de la economía argentina. ¿Hay que usar un decreto de necesidad de urgencia para reconstruir o para refundar una nación? Me parece un acto absolutamente autoritario, sin darle lugar al Congreso, sin darle lugar a la discusión política de todos los partidos políticos. La verdad, habla, y de esto por supuesto que hablo por mí, no quiero involucrar a todos los integrantes de este bloque, pero habla del rasgo autoritario con el que el presidente pretende gobernar. Ni hablar, me meto en estas cuestiones de forma y estas cuestiones legales que son meramente constitucionales, porque no hay lugar a objeciones de otro tipo. Ni siquiera me meto a discutir los derechos sustanciales que se están violentando para los trabajadores y las trabajadoras, para los jubilados. Ni siquiera me estoy metiendo en el contenido del decreto de necesidad de urgencia, porque creo que lo que hoy estamos discutiendo es otra cosa. Es nada más y nada menos cómo vamos a defender el Estado de Derecho y el sistema republicano de gobierno que tanto nos costó recuperar y que tanta sangre le costó al pueblo argentino. Los decretos de necesidad de urgencia lejos están de poder utilizarse para hacer una reconstrucción o una refundación del país, sino que muy por el contrario están previstas para que tengan un lapso temporal de vigencia para situaciones excepcionalísimas y de necesidad de urgencia. No quiero volverme reiterativa en esto, sí queremos dejar de manifiesto el claro repudio por ser inconstitucional, por avasallar, por ir en contra de las bases de nuestro sistema democrático republicano de gobierno, de este bloque y también del Ejecutivo, de este decreto de necesidad de urgencia de Javier Milei, y al mismo tiempo invito a los concejales y concejalas de la oposición a que se sumen a este repudio, porque esto no reconoce banderas políticas. Esto se trata de otra cosa, se trata de reconocer, defender nuestro Estado de Derecho. Y no es menor decir que ya referentes a nivel nacional de distintos partidos políticos ya se han manifestado en este sentido. Sin ir más lejos, bueno, en este momento el concejal Foti no está, pero la UCR se expidió en este sentido porque entiende de lo que hablamos cuando hablamos de democracia, entiende lo que hablamos cuando hablamos de Estado de Derecho, y me parece que también es una invitación especialmente a él como radical, que entiende, que comprende esos sentidos de nuestra República, a que acompañe este repudio. Nada más, señor presidente. Gracias, concejala, excelente exposición. No sé si va a ser uso Señor presidente. Sí, concejal Landa. Gracias, señor presidente. Quiero expresar como republicano que para mí los DNU no deberían existir. Nunca debieron existir los DNU. Y siempre se debió respetar el Congreso y en toda y cada una de las oportunidades se lo debió haber citado. Pero nuestra dirigencia política, nuestros juristas, lo instrumentaron y le dieron rango constitucional a partir del 94. Por lo tanto, este y todos los DNU que se han dictado en los últimos 20 años, porque estamos llegando ya al 24, tienen rango constitucional y son legales. Pueden gustar o no pueden gustar, y deben ser tratados y analizados por el Congreso de la Nación. Justamente, en el año 2006, bajo la presidencia
del presidente Kirchner y a instancias de la legisladora Cristina Fernández, se dictó una ley que reglamentó cómo entran en vigencia los DNU, que hasta ese momento no tenía una ley reglamentaria, de los cuales había hecho uso, entre ellos el presidente Kirchner, uno, salvo en la excepcionalidad del presidente Duhalde, fue el presidente que más DNU dictó en su mandato. Y esa ley reglamentaria prevé plazos y tiempos para que este DNU entre en vigencia. Entraría en vigencia en el día de mañana, si no me he informado mal, y será tratado por el Congreso de la Nación a partir del próximo 16 de enero, esperando que para entonces la comisión bicameral se haya expedido dando su opinión respecto a esto. Me estoy expresando, no soy jurista, soy un simple vecino del distrito, así que no voy a utilizar la terminología de la concejal Cola Bianchi, que me precedió en la palabra, donde tiene mucho término jurídico que a mí me excede. Pero sí voy a expresar que la emergencia, hago esta simple deducción, si en el 2003, 4, 5, el presidente Kirchner dictaba decretos de necesidad de urgencia, cuando teníamos una inflación de alrededor de un 10% anual, dictaba decretos de necesidad y urgencia, cuando teníamos una pobreza de un 25% y quizás hasta menos, no recuerdo bien el índice, pero nada que ver con la que tenemos hoy. Si no es urgencia tener el 50% de pobres y un 10, 12%, 15% de indigencia, una inflación que nos carcome los salarios fundamentalmente y la economía de todos los argentinos, no entiendo por qué esto no es emergencia. He escuchado un montón de juristas, he escuchado un montón de dirigentes políticos, y serán ellos, los legisladores, los que deberán tomar la determinación si este DNU del presidente Milei, al cual se le objeta el primer DNU a 10 días de asumir, cuando acaba de terminar un gobierno que nos encerró 12 meses a través de DNU, y que en una sesión maratónica, antes de cambiar la composición del Senado en el 21, la Cámara con todas sus facultades los convalidó. Entonces, a ver, no estoy en condiciones de decir si todo lo que compone ese DNU es ilegal o no. Confío en el Congreso de la Nación, que deberá aprobarlo o rechazarlo, que es lo que tiene que hacer. Y si no, individualmente, cada uno de los temas serán tratados en la justicia o corregidos por el Congreso de la Nación a través de las leyes que tenga que haber. Pero que a un gobierno que asume con un respaldo popular en una de las peores crisis de la historia argentina, si no la peor, similar a la previa a la institucionalización de la República, allá hace un siglo y medio, con índices en donde miramos, en el que sea, lamentables, educativos, sociales, económicos, de relaciones internacionales, venir desde un cuerpo deliberativo municipal a cuestionar una decisión de un presidente que acaba de asumir, me parece que es de total falta de aceptación de la realidad política del país. El gobierno que se fue, que terminó, no que se fue, perdón,
que terminó el mandato constitucional hace 17 días, también fue quien dictó numerosos decretos de necesidad de urgencia. Prepandemia, pidió facultades y gobernó con facultades delegadas a través de DNU desde que asumió la gestión en el 2019. Por lo tanto, yo no me considero en condiciones ni de aprobar ni de rechazar este proyecto, que comprendo que políticamente el oficialismo, que acaba de perder la elección a nivel nacional, el oficialismo local, quiere hacer un cuestionamiento político. Pero esto es total y absolutamente político. La legalidad está demostrada en que el DNU es constitucional, que hay una ley que lo reglamenta, que se están cumpliendo todos esos pasos y se seguirán cumpliendo los pasos que establece la República y la democracia. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Señor presidente. Gerardo Landa. Y tiene el uso de la palabra concejal Lucas Foti. Gracias, señor presidente. Bueno, desde esta banca de la Unión Cívica Radical quiero admitir que coincido en lo último que marcó el concejal Landa sobre la aprobación o el rechazo, pero sí voy a leer el comunicado que sacó la Unión Cívica Radical, que hoy preside el senador nacional Martín Lustó, hace muy poquito, así que felicito a toda la nueva conducción. En Buenos Aires, el 21 de diciembre del 2023, nuestro partido se caracterizó a lo largo de la historia por la defensa del sistema democrático y sus instituciones, por lo cual ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática. Frente a la presentación del mega DNU, que con 366 artículos deroga y modifica un sinnúmero de leyes y decretos, la Unión Cívica Radical insta al presidente a convocar a sesiones extraordinarias con el fin de poder analizar en detalle las distintas propuestas en el ámbito que corresponde, el Parlamento. Esto permitirá debatir todas las iniciativas en profundidad y acompañar aquellas que sean positivas para los argentinos. Por la vía del DNU resulta imposible hacer este trabajo, porque solo se puede aprobar o rechazar en su totalidad. Y en el contenido hay cuestiones positivas, pero también hay otras muy preocupantes. Además, la vía propuesta por el Poder Ejecutivo puede terminar en planteos de inconstitucionalidad, generando más incertidumbre y complicando aún más la agenda del Gobierno Nacional. No hay ninguna duda de que nuestro país necesita un cambio, pero para que ese cambio sea legítimo y duradero, debe hacerse respetando las formas establecidas en nuestro orden jurídico. El Poder Ejecutivo está a tiempo de enmendar su error enviando un nuevo proyecto de ley espejo que pueda debatirse en el Congreso de la Nación, recuperando así el camino de la normalidad, la construcción de la confianza política, los consensos y el diálogo parlamentario. Esa fue la declaración de la Mesa Nacional de la Unión Cívica Radical, la cual decidí leer porque es con la cual me siento totalmente reflejado. Pero esto sucedió hace varios días y como en Argentina en varios días suceden miles de cosas, también voy a leer lo que hace solo 7 horas publicó el bloque de la Unión Cívica Radical en la honorable Cámara honorable Cámara de Diputados Nacionales, donde los legisladores presentaron el siguiente proyecto de resolución. A la honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve instar al presidente de la Nación, Javier Milei, autoridad máxima del Poder Ejecutivo, para que, en virtud de las declaraciones realizadas por él, donde afirmó que hay legisladores que buscan coima
para aprobar el decreto de necesidad y urgencia denominado Bases para la reconstrucción de la economía argentina, realice la denuncia correspondiente debido a que es su deber impuesto por nuestro ordenamiento jurídico y responsabilidad para con la sociedad. Firman Marcela Inés Colli, Pedro Galimberti, Ana Carla Carrizo, Fabio Ketclas, Natalia Sarapura, Daña Tabela, Alfredo Vallejos, Juan Carlos Polini, Mario Barleta, Mariela Coleta, Melina Giorgi, Francisco Monti y Jorge Risotti. Los fundamentos son: el presente proyecto persigue como objetivo instar al presidente de la Nación para que, en virtud de las declaraciones, agrego que fueron televisivas, realizadas por él, donde afirmó que hay legisladores que buscan coimas para aprobar el decreto de necesidad y urgencia denominado Bases para la reconstrucción de la economía argentina, realice la denuncia correspondiente debido a que es un deber impuesto por nuestro ordenamiento jurídico. El día 26 de diciembre pasado, en una entrevista televisiva brindada al periodista Luis Majul en el marco del programa Más Nación, el presidente de la Nación afirmó, en relación al decreto mencionado, que parte de la lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también. Y agregó: a esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Asimismo, declaró que hay votos de legisladores que están a la venta. Este hecho detenta una gravedad institucional inusitada que no puede ser advertida y señalada por esta honorable Cámara. Por un lado, porque la República contiene en su esencia a la división de poderes y bien conocemos el sistema de frenos y contrapesos, así como el rol fundamental que tiene el Congreso Nacional para la institucionalidad, la democracia y el normal y sano funcionamiento del país. Y por otro lado, el presidente tiene la obligación de presentar la denuncia correspondiente en los estrados judiciales, siendo el deber que se le impone en virtud del cargo que ostenta, tanto más frente a la trascendencia de lo declarado. Es fundamental expresarnos, pues estamos frente a un ataque contra el Parlamento argentino, el ámbito por excelencia del debate y el control, dotado de la representación máxima y debiendo defender el papel que le da la Constitución Nacional. En este marco, la rectitud en la función pública es un deber moral básico y frente a la sola mención de un posible hecho de corrupción, exigiremos siempre el esclarecimiento. Por los motivos expuestos, invito a mis pares al acompañamiento del proyecto. Como ya dije, las personas que firmaron, pero no me voy a quedar solamente con eso, sino también con una cuestión que publicó el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, el único que tiene la Unión Cívica Radical, y tras 21 años, siendo el último, el expresidente Raúl Alfonsín, el presidente del Comité Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, se preguntó: ¿qué es lo mejor para la Argentina? Comparto mi primera valoración con respecto a la llamada Ley Ómnibus que hoy envió el presidente de la Nación. Nadie puede poner en duda que la Argentina vive en un estado de urgencia. No hace falta explicar la pobreza, la inflación, el desempleo y, en síntesis, la decadencia fruto de tantos años de populismo. La emergencia como una realidad dentro de un Estado democrático requiere esencialmente que los tres poderes del Estado la asuman como doctrina en sus actos. El Ejecutivo Nacional debe gestionar el día a día de esa emergencia. El Legislativo debe adecuar sus tiempos, sus debates y su legislación a esa prioridad. Y el Judicial, el Poder Judicial, ¿no?, debe controlar y receptar la mejor doctrina de la emergencia. Lo que no puede ocurrir, señor presidente, porque no es republicano y pone en riesgo a cualquier decisión,
es que uno de los poderes absorba las facultades de los otros o incluso pretenda suplantarnos. Desbalancear la división de poderes se paga a corto plazo con una mayor emergencia. Eso no beneficia a ningún habitante de nuestro país. Por todo esto, tendrán en claro cuál es mi posición frente al mega DNU que presentó el actual presidente Javier Milei y también a la llamada ley ómnibus que envió hoy al Congreso. Pero también es cierto que no me siento en esta banca con la, iba a decir responsabilidad, pero no es responsabilidad la palabra apropiada, pero no creo que tenga que ser yo o uno de estos concejales los que dictaminemos una posición, y por eso hay diputados nacionales que nos representan, o al menos a mí me representan desde la Unión Cívica Radical, y estoy seguro que harán lo correcto y lo mejor para la Argentina, y por eso desde esta banca me voy a abstener, señor presidente. Gracias por el tiempo. Gracias, concejal Foti. No sé Señor presidente. Sí, concejal Franzoni. Solo una cuestión, porque desde esta banca realmente yo ya estoy cansada de que sean estos concejales que están acá presentes o concejales que estuvieron en el mandato anterior, que tilden a mi partido político, el PRO, al cual yo pertenezco orgullosamente, de antidemocrático, antiderecho, como lo acaba de hacer la concejal Colabianchi, diciendo el posicionamiento político o democrático de la Unión Cívica Radical por sobre parte del interbloque que somos el PRO. Nosotros como partido político creemos y respetamos en la democracia, porque para eso vamos a elecciones, y así ganemos o perdamos, respetamos la decisión de todos los ciudadanos. Como representante del PRO, me ha tocado acompañar 2 veces una candidatura a intendente en la cual hemos perdido, y sin embargo siempre respeté el voto popular. Hoy, quien gobierna la nación no pertenece a mi partido político, pertenece a otro partido político que se llama La Libertad Avanza, que algunos de los funcionarios que sí pertenecen a mi partido político son funcionarios de este gobierno nuevo que se está armando. ¿O acaso ustedes son del Frente Renovador por haber acompañado a Massa en su candidatura a presidente? ¿Lo son? No. Entonces tenemos que entender que los partidos políticos no funcionan de la misma manera como funcionaban hace 20 años atrás. Son personas que hoy están acá, dentro del PRO, pero que también acompañan a otros. Entonces quiero que por favor dejen de tildar a mi partido, que es el PRO, de antidemocrático, y no lo digo solamente por la expresión de la concejal Colabianchi, porque ya me sucedió en el transcurso de los 2 años anteriores, que digan que mi partido es antidemocrático, antiderecho, que no lucha por cada uno de los vecinos de este distrito, de la provincia y de la nación. Respeten, porque democráticamente nosotros ocupamos una banca hoy acá, en la provincia y en la nación. Me parece que va por ahí cuando defendemos a la democracia. Siempre de esta banca voy a defender la democracia, porque nací en democracia y no sé vivir de otra manera. Con respecto al DNU, cada una de las cámaras y cada uno de los poderes va a determinar la validez o no. Quizás dentro de 2 o 3 semanas hablemos de que este DNU fue vetado. Como también tiene la misma facultad el intendente de vetarnos ordenanzas que promulgamos por unanimidad en este consejo y al otro día porque no les gustan las vetan. Son los poderes que cada uno desde su lugar tiene. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Franzoni. Tiene el uso de la palabra Pirina Colabianchi. Quiero agregar unas palabras finales. En ningún momento hice referencia a ningún partido político, salvo a la UCR, para invitarlo especialmente al concejal Foti a repudiar
el mega DNU, al igual que lo habían hecho los referentes políticos de su partido político. No, en ningún momento hice referencia a Juntos por el Cambio, ni hice antidemocráticos, ni nada por el estilo. Los convoqué a todos los concejales y concejalas de la oposición de igual manera a repudiar esto. Hice una mención especial a la UCR porque ya había manifestado un posicionamiento a nivel nacional. Por otro lado, nosotros, si hay algo que hemos hecho los peronistas es respetar la democracia. Jamás nosotros nos opusimos al voto popular, o por lo menos hablo por mí, que en este momento soy quien estoy presentando este proyecto de repudio al mega DNU. Nosotros entendemos perfectamente y lo aceptamos, no es falta de aceptación esto de la realidad política. Nosotros aceptamos completamente que la mayoría del pueblo argentino votó por un cambio. Y está perfecto, y bienvenido sea, porque no pudimos dar respuesta desde el gobierno anterior a las demandas que tenía. No pudimos, no quisimos, podemos dar muchas discusiones políticas al respecto. Pero me parece perfecto y la respeto que la mayoría del pueblo argentino haya votado por un cambio. Ahora, ese cambio es dentro de las instituciones democráticas de nuestro país. Ese cambio no puede llevarse por adelante la Constitución Nacional y los 100 años de historia de nuestro país. Digo, todas esas leyes que está derogando a través de un DNU completamente arbitrario el presidente de la Nación, son leyes que se construyeron desde consensos políticos y acuerdos básicos en nuestra democracia. No son cuestiones que hizo ayer Alberto Fernández o Cristina Fernández de Kirchner a través de un decreto. Por otro lado, el concejal Landa también mencionaba los decretos que fueron dictados por el presidente Alberto Fernández. No voy a mencionar ni hacer defensa en específico de algún decreto de él, solamente voy a decir que no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La pandemia clasificaba en sus propios términos como una situación de necesidad y urgencia que ameritaba el dictado de un DNU, que no violentaba la Constitución Nacional, lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es quien tiene el intérprete último de nuestra Constitución. Y los otros decretos delegados es otro tipo de decreto y tiene otro tipo de regulación en nuestra Constitución, no son decretos de necesidad de urgencia. Tomo todo los comunicados que leyó el concejal Foti y me parece importantísimo quedarnos con la pregunta de dónde queda el rol de los consensos, dónde queda el rol de la democracia si se dicta un DNU y se lleva por delante las facultades constitucionales del Congreso. Y por otro lado, así como la mayoría del pueblo argentino votó porque Milei sea presidente, también gran parte de nuestro pueblo argentino votó a los legisladores de todos los partidos políticos que están sentados hoy en sus bancas. Por ende, también nosotros, el pueblo, los votó para que puedan defender nuestros intereses, nuestros derechos, desde los distintos partidos políticos y desde los distintos ámbitos en que lo hagan. Entonces, también se está violentando la democracia al omitirle la posibilidad de discutirlos. Tiene razón el concejal Foti con que ahora ya es un hecho que sometió el presidente a discusión del Congreso este mega DNU, pero sin embargo también ya salió a declarar que en caso de que el Congreso lo rechace, lo va a someter a un plebiscito. Digo, está buscando de todas las maneras posibles poder ignorar la voluntad popular o poder, hacer malabares con algunas facultades que son reconocidas por nuestra Constitución Nacional o el Poder Ejecutivo. Y me parece que eso no es saludable para nuestra vida democrática. Si desde tantos años vienen defendiendo, justamente lo decía por eso, desde los dos bloques que estamos acá en este recinto, no solo del nuestro, no hablo solamente de que nosotros somos defensores de la democracia y ustedes no. De hecho, hice alusión en el momento de la presentación de nuestro proyecto de repudio a que semanas atrás estábamos de acuerdo en repudiar hechos de violencia política. Y estos dos bloques lo hicieron con mucha responsabilidad democrática y lo hicimos. Digo, no estoy tratando de antiderecho, ni antirrepublicano, ni nada de todo eso que
que manifestó la concejal Franzoni. Solamente pretendía que nos expidamos en este mismo sentido ante un hecho de gravedad institucional que no tiene antecedentes en nuestra historia. No lo digo yo sola, lo dicen los juristas que salieron por todos los medios de comunicación de todos los partidos políticos. De hecho, uno de los amparos más importantes que se presentaron por parte de un constitucionalista que lejos estamos de poder tildarlo de peronista, kirchnerista o socialista o algo de... Entonces, simplemente estaba convocando de manera genérica que a través de este recinto, que nosotros también dentro del proyecto de resolución, uno de los artículos prevé esto de exhortar al Congreso a invitar a expedirse, a repudiar. Por eso desde nuestro lugar, desde nuestra banca, es importante que repudiemos. De la misma manera que lo hicimos con los hechos de violencia política que repudiamos hace 2 semanas atrás. Nada más, señor presidente. Solamente quería dejar en claro esta cuestión de los valores democráticos y que siempre este bloque va a presentar, sea del partido político que sea el presidente Javier Milei, los presidentes que vengan, cualquier decreto que derogue 300 leyes, desoyendo al Congreso, pasando por encima de la Constitución Nacional, con una excusa genérica que no es por volverme redundante, pero realmente es así, concejal Landa, se incluyó dentro de las facultades del Poder Ejecutivo la figura de los decretos de necesidad de urgencia justamente para limitar la posibilidad de que los presidentes sigan legislando sin una regulación constitucional. Fue para ponerle un freno a eso que venía pasando como una práctica reiterada con anterioridad a la recepción de la figura de los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional. Y los hizo con ciertas limitaciones que me parece que no me quiero poner redundante ni tecnicista, pero que realmente se puede entender que no es una facultad abierta, absoluta, sin ningún tipo de limitación, sino que se limitan las materias y se limitan las circunstancias de rigurosa excepcionalidad en las que se pueden dictar. Y de la misma manera se ha pronunciado el intérprete último de nuestra Carta Magna, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Colabianchi. Señor presidente. Sí, concejal Landa. Gracias, señor presidente. Insisto, como lo dijo la concejal Franzoni, creo que acá no hay ningún representante del partido político del presidente de la Nación. Todos somos partidos opositores, más allá de que haya, en el caso nuestro del PRO, miembros de nuestro espacio que integran el Gabinete Nacional, como sé también que hay parte del justicialismo y de algunas diferentes corrientes de otros espacios políticos, integrando incluso algún miembro de la Unión Cívica Radical, integra el equipo del presidente Milei. Ahora, no coincido, concejal Colabianchi, de tildar a 17 días de haber asumido de antidemocrático a un presidente de la Nación, cuando hizo uso de un derecho constitucional que es dictar un DNU. Aspiro a que los legisladores, el 16 de enero, cuando ese DNU esté a disposición de ambas cámaras, adopten la medida que tienen que tomar, y si es como dice la concejal Colabianchi, lo deroguen o no lo aprueben, simplemente, que es lo que tienen que hacer, decir sí o no, y continuará el camino institucional que corresponde. Las expresiones, si vamos a juzgar las expresiones de las autoridades que pasaron y que hoy están en un medio o en otro medio, podríamos llenar una biblioteca de expresiones poco afortunadas de todos quienes han pasado en el país, en todos quienes han sido autoridades en el país. No me olvido de cuando estábamos todos encerrados, que el presidente, la pobre esposa se equivocó y festejó el cumpleaños, nosotros estábamos todos encerrados. Así que las expresiones a un medio son expresiones en un medio. Acá hay que basarse en los hechos. Entonces, me parece que la defensa de la República es dejar que las instituciones de la República y la democracia funcionen. El presidente, reitero, no me gustan los DNU,
Personalmente creo que no debieron haber existido nunca. Y cuando los presidentes dictaban DNU sin estar legislados, el Congreso de la Nación los debió anular. Lamentablemente, no es casualidad, no es responsabilidad de un solo dirigente político que el país esté como está. Entonces, requiramos a toda la dirigencia política del país que esté a la altura de las circunstancias, ocupe el lugar que el pueblo le encomendó, si es presidente como presidente, si son legisladores, diputados o senadores en las bancas, el Poder Judicial en el lugar que está, y que cada uno haga lo que tiene que hacer. Y no traigamos acá una discusión política que se terminó el día de la elección. A ver, creo que estamos acá entrando en un debate político de que no está cumpliendo, de que es casi un dictador, un presidente que acaba de asumir porque dictó una norma legal. El Congreso, y si no es el Congreso será la justicia cuando vaya a si es que realmente perjudica casos puntuales, como acaba de expresar la concejal Colabianchi, en temas puntuales, será la justicia la que dirá esto no es constitucional, no es legal y se caerá. Pero me parece que no corresponde que nosotros desde este cuerpo nos expidamos sobre este tema. Nada más, señor presidente. Bueno, sí, concejal Franzoni. Queremos solicitar la abstención. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la votación. Bien, por la afirmativa. La autorización a la abstención en primer orden. Bien. Ahora sí, pasamos a la votación. Bien, por la afirmativa. Por la negativa. Y entonces, Entonces, 5 abstenciones y 5 votos positivos. queda aprobada de este modo por... Sí, por mayoría este proyecto. Vamos a controlar un poco la ansiedad, por favor. Bueno. Bueno. Siendo las 22:35... Invito a la señora Graciela Oporto a arriar el pabellón nacional. Bien, ahora sí, siendo las 22:35 y no habiendo más temas para tratar, se da por finalizada la